Buenos días, profe. Hola, buenos días. Buenos días, profe. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, ¿y usted? Muy bien, gracias a Dios. Buenos días, profe. Buenos días, ¿qué tal? Buenos días. Bien. Buenos días. Buenos días. ¿Y cómo están? ¿Cómo amanecieron? Bien. Me alegra, me alegra. Bien. Bienvenidos a todos. Y pues buenos días. Espero que se encuentren bien. Espero pues que hayan amanecido bien. Vamos a pasar lista, ¿ok? Asistencia. Entonces necesito que me vayan encendiendo sus cámaras, ¿está bien? Creo que ya estamos listos para comenzar pues con lo que es la actividad de hoy. Pueden apagar sus cámaras ya porque estoy grabando ya. Apáguenlas todos, por favor. Les digo que la apaguen porque como esto lo subo a YouTube, entonces para proteger lo que es la privacidad. ¿Está bien? Detengo la grabación cuando estoy pasando lista y cuando encienden las cámaras. Entonces, dígame. Entonces, el día de hoy vamos a avanzar pues con los contenidos, necesitamos avanzar. El tiempo va volando y bueno, al principio nosotros habíamos estado analizando ampliamente, jóvenes, lo que es la historia como ciencia. La historia como ciencia, la historia, pues, si ustedes observan, pues nos permite poder tener una noción, en primer lugar, de cada uno de esos hechos o acontecimientos que han ocurrido a través o a lo largo de la historia. Profe. Buenos días, ¿qué tal? Sí, por si Dígame. ya pasó lista, soy Ajá. Ana Fernanda. Ana Es que Fernanda. no me Muy había bien. podido conectar. No se preocupe, muy bien. Ana Fernanda, ya. A eso es lo que me refiero, ¿ves? Que cuando ingresen, siempre díganmelo. No se preocupen si piensan que van a interrumpir, porque no. A ver, un segundito. Un momentito solamente. Profe, yo también hace poco yo hace poco entré. Hace poco entró, deme su nombre, hija. Valeria Oliva. Valeria, ahorita la anoto. Vamos a ver. Ya, yo la había marcado ya, hija, ya. Valeria Oliva, ya. Ya le había marcado asistencia, ya. Pueden ver toda la presentación, ¿verdad? Sí. Muy Sí. bien, muy bien. Profe, eso yo ya lo copié ya. Sí, sí, es que abajo tengo lo que vamos a hacer. Permítame que estoy arreglando una cuestioncita acá. Vamos a avanzar con lo que es la periodización. Bien. Como les estaba explicándoles, chicos,
En las clases pasadas analizamos lo que es el valor de la historia como ciencia social. Examinamos cada uno de esos aspectos que la definen, que la caracterizan como una ciencia. Y yo me hice énfasis en primer lugar en que ustedes conocieran ese valor que nos otorga la historia, porque los conceptos y cada una de las teorías que vamos a analizar, pues en primer lugar, tienen que ver con la historia, porque estamos hablando de hechos o acontecimientos históricos. Entonces, una vez que ustedes ya tienen una noción básica de lo que es la historia, vamos a comenzar en primer lugar lo que es periodización. Cuando nosotros estamos hablando de lo que es una periodización, en primer lugar, estamos hablando de una forma de dividir toda la historia ya sea de la humanidad o la historia de Honduras o la historia de América, en momentos que tienen en común aspectos y que se caracterizan los unos de los otros porque han marcado definitivamente la historia de nuestro país, ya sea para bien o para mal. Una de las cualidades que debe de tener pues, el investigador en primer lugar es tener lo que es una objetividad. Objetividad en el hecho de imparcialidad, en el hecho de ver los acontecimientos tal y como han sucedido, sin tomar partido de ello. Cuando nosotros hablamos de periodizar, estamos hablando de dividir. Aquí, si ustedes observan en la presentación, ustedes ven de que aquí hay un conjunto. Tenemos aquí un cuadro sinóptico donde la historia de Honduras está dividida en diferentes momentos. Hablando de periodización, nosotros nos vamos a enfocar primero en la historia de Honduras. La historia de nuestro país, cómo se dividió y cada uno de los aspectos que la definen. Ahora, vamos a ver. Necesito que un voluntario me lea solamente lo que tengo iluminado. Vamos a ver hasta aquí. No, profe. Mario Lausel, ¿verdad? Muy bien. Sí. Y otro compañerito lo va a hacerlo con el otro parrafito. Vamos a Yo, ver, profe, yo salí. Stephanie. No, Mario me Yo dijo, salí. Yo, profe, El otro profe. párrafo. cálmense, no sé, yo Párrafo. sé que quieren, lo van a hacerlo, pero Mario me había dicho, Mario, Profe, tome el micrófono. Ajá. dado que la historia de Honduras tiene miles de años de existencia, resulta difícil conocerla en su totalidad sin dividirla o Hasta ahí nomás. segmentarla. Ahí, hago una pausa. Después le indico cuándo debe continuar. Vean lo que nos dice. Cuando nosotros estamos analizando los procesos históricos, es imposible poder tener una noción amplia de cada uno de esos procesos históricos si nosotros no la dividimos o no la segmentamos. O sea, resultaría bastante, por no decirlo, pues, ilógico y no habría una visualización completa de lo que es. Por eso, si ustedes ven, nosotros la dividimos en etapas, en momentos, y cada momento tiene su propia particularidad. Nosotros ahorita vamos a seccionar lo que es la historia de Honduras en cada uno de esos momentos para ir analizándola. Continúe el segundo que me pidió la palabra. Creo que fue un varón que me la pidió. Y después continúa la otra señorita que es Jocelyn. Jorge, Yo, ¿verdad? profe, Jorge. Continúe con lo otro, Jorge. Ujú. Esto que está iluminado. Resulta difícil conocer en su totalidad sin dividir o segmentar. Lo que está iluminado. ¿Dónde, profe, que no lo escuché bien? Solamente lea lo que está iluminado. Empieza desde sobre todo. Y termina en periodización. Aquí, mire. Puede ver bien la diapositiva, ¿verdad? Ok. Sí. Sobre todo por el hecho de que tan solo en una parte de ella se ha contado
con la escritura y la otra evidencia útiles para su documentación. Es por eso que uno de los métodos que se han contribuido mucho al estudio de la historia ha sido la periodización. Muy bien. Jocelyn, Sí, la finalista. periodización segmenta la historia del país en diferentes periodos o épocas que representan algunos aspectos en común y tienen la suficiente importancia como para diferenciarlos en distintos periodos. Muy bien. Veo que ingresó Alexander. Voy a pasarle lista. Alguien que haya ingresado ahorita y que no me... Profe, yo tengo una consulta sobre eso, como un mapa conceptual que está ahí. Ah, no, Se Alexander ya copia, está. profe, se Dígame. copia igual como está ese mapa conceptual. Igual como está. Igual, exactita como está. Por eso se los mencioné, se los mandé ayer para que ya lo tuvieran, pues, y por lo menos ya estuvieran un poquito familiarizados con él. Entonces, vean, cuando nosotros hablamos de la periodización de la historia de Honduras, en primer lugar, se caracteriza porque aquí se divide la historia en lo que son momentos, que de una u otra manera tienen aspectos en común y que se diferencian los unos de los otros. En cada uno de estos momentos han ocurrido diferentes hechos históricos que han marcado para siempre lo que es la historia de nuestro país. Entonces, vemos que aquí, en primer lugar, la historia se divide en tres momentos esenciales: la época prehispánica, la época colonial y lo que es la época republicana. Y a partir de esa época, vamos a ver de que se segmenta la historia en otros hechos o en otros elementos que permiten poder tener una visualización completa de lo que es el pasado de nuestro país. Un ejemplo, la época prehispánica. La época prehispánica se caracteriza porque estamos hablando de un momento o una época que es antes de la colonia. Como lo dice su nombre, si ustedes observan, por eso dice prehispánica. Pre es relativo de antes, hispánica, colonia, antes de la colonia. Entonces, en esta época vamos a ubicar en primer lugar el desarrollo de cada una de esas culturas precolombinas y los antecesores de ellas en lo que es, pues, en el caso de Honduras. La época colonial, en primer lugar, se caracteriza porque aquí es donde comienza el proceso de colonización, cuando se da lo que es el encuentro entre dos mundos, cuando llegan lo que son los españoles y hacen lo que es ese contacto con lo que es América. Algo que debemos de tomar en cuenta, jóvenes, y es algo que sí lo deben de recordar siempre. Cuando nosotros hablamos, generalmente se ha repetido el término de descubrimiento, pero no es descubrimiento. Y ese término no me lo van a utilizar porque el término correcto es encuentro entre dos mundos. Entonces, hay que tomar en cuenta eso, hay que tomar nota de eso. No fue descubrimiento. Recordemos que cuando Colón zarpa de Europa en busca de lo que son una nueva ruta, él zarpa porque, en primer lugar, la corona le encomienda buscar una alternativa, una nueva ruta hacia lo que eran las Indias Orientales. Si ustedes, vamos a ir al mapa para que me puedan entender. Un segundito. Todos ven el mapa, ¿verdad? Entonces, aquí estamos con el Google Maps. Cuando sale Colón de Europa hacia lo que es en busca de las rutas orientales, vamos a trazar una línea. Colón lo que, ven la línea que tracé, ¿verdad? Colón lo que necesitaba
por encomendación de la corona española, es buscar una nueva alternativa, una nueva ruta. Entonces, ellos se habían ideado en primer lugar de que podría existir lo que es un paso o una conexión que fuera de Europa vía marítima hacia lo que son las Indias Orientales. Todavía los europeos de la Edad Media no tenían conocimiento de lo que es la existencia de este continente. Entonces, el hecho de que Colón se topara con América, en primer lugar fue mera casualidad. Recordemos que cuando nosotros hablamos de las rutas de las Indias Orientales, vamos a borrar esta línea. Estamos hablando de lo que es esta zona de la parte de Asia. Europa durante milenios se ha caracterizado, aquí tenemos Europa, ¿ver? Ha comerciado con lo que es Asia, con China. Y eso lo ha venido haciendo desde hace pues cientos de años. Por eso surge la denominada Ruta de la Seda, que la Ruta de la Seda fue prácticamente una ruta comercial que conectaba lo que es Europa con Asia. Cuando cae lo que es el Imperio Romano de Oriente, cuya capital era aquí en el mapa, Constantinopla, la moderna Estambul de hoy, que es en Turquía. Constantinopla ocupaba un puesto estratégico porque prácticamente era una ciudad que estaba en la boca del estrecho del Bósforo. Este es el estrecho del Bósforo. Y a partir de aquí, por aquí pasaba lo que era la ruta comercial. Entonces, Europa fue tomada, cuando el Imperio Romano y especialmente Constantinopla son tomadas por los turcos otomanos, se le bloquea a Europa ese acceso al comercio con Asia. Y es ahí donde se le encomienda a Colón la tarea de buscar otra ruta. Porque recordemos que Europa en un proceso de expansión que estaba viviendo en ese tiempo, desesperadamente necesitaba otra alternativa. Y la alternativa que había era la marítima. Entonces, cuando zarpa de Puerto de Palos, el objetivo era ese. Ahora, hay otra cuestión que debemos de tomar en cuenta también, jóvenes. Y es lo siguiente. Colón no fue el primero en llegar a América. Colón no fue el primero. En América ya existían grupos aborígenes para empezar. Eso lo tenemos claro. Existían culturas precolombinas que milenariamente pues, se desarrollaron en el continente. Los primeros que llegaron al continente... Dígame, Mario. Ay, disculpe que lo interrumpa. No, Entonces no. él no fue el que descubrió América. No. Fueron otros. Miren, les voy a explicarles más detenidamente. Cuando yo les estoy manifestando que él no fue el primero en descubrir América y que no utilicen el término descubrimiento, es cuestión de términos. En primer lugar, Colón, escúchenme bien, Colón, cuando hablamos de descubrir, estamos hablando de inventar algo que no existía. América ya estaba. El encuentro que se da entre Colón y lo que es América fue un encuentro entre dos mundos. Ahora, cuando la otra parte que les estaba mencionando de que él no fue el primero, los primeros en llegar a América por parte de Europa fueron los vikingos, que habían llegado a Europa cientos de años antes que cuando Colón llegó. Los vikingos pertenecen a lo que es la cultura celta. La cultura celta se estableció específicamente en lo que es la península escandinava. Los celtas se caracterizaron porque fueron un grupo humano que tuvo bastante auge y desarrollo en lo que es la parte de la navegación. De ahí el hecho de que ellos pudieran haber emprendido esos viajes marítimos y haber llegado a lo que es América. Ellos se asentaron específicamente en lo que es la península de Labrador. Ustedes se preguntarán, pero ¿cómo es posible corroborar o comprobar eso? La investigación, en primer lugar, histórica y antropológica,
son cada una de ellas, lo que es la historia, lo que es la arqueología, lo que es la antropología, cada una son ciencias. Y como ciencias hacen uso de lo que es el método científico. Recordemos que el método científico se caracteriza porque se vale de lo que son hallazgos y evidencias. Para poder determinar lo que es esta aseveración de lo que es la cultura celta, los investigadores han encontrado evidencias y vestigios de antiguos asentamientos que pertenecieron a este grupo y que a su vez ellos han dejado rastros o vestigios en los lugares donde se asentaron. Y uno de los rasgos o una de las evidencias más consistentes son restos de escritura celta. Se preguntarán, ¿qué hace lo que es escritura celta en América cuando en primer lugar este grupo humano se estableció al norte de Europa, no en América, en lo que es la península de Labrador acá? Aquí es donde viene entonces la idea de que ellos pudieron haber llegado aquí a América. Y aquí es donde viene la otra parte, la antigüedad. Cuando hablamos de antigüedad, estamos hablando de que estos asentamientos son muchísimo tiempo, o sea, son más antiguos que antes que el tiempo de los españoles, cuando llegaron a América. Obviamente que cuando llegan los españoles, ellos ya prácticamente pues se habían asentado y habían abandonado lo que son esas zonas. Hay una técnica científica que es la datación con radiocarbono 14, jóvenes, que permite poder determinar la antigüedad de lo que son los hallazgos o las evidencias. Pues bien, eso era lo que les quería explicarles. En primer lugar, vamos a desmitificar algunas cosas que tradicionalmente se nos ha enseñado, pero que en cierta manera no son correctas. Entonces, vamos a, en primer lugar, a dejar atrás esa aseveración de decir que Colón descubrió, no descubrió. Ni tampoco quiero decir de que lo hicieron los vikingos, porque el término, lo que les trato de explicar es que el término descubrimiento no es aplicable. Es un encuentro entre dos mundos, la Europa medieval y lo que es América prehispánica, o la América donde estaban esas culturas precolombinas. La otra cuestión, Colón no fue el primero en llegar a América. Tradicionalmente se nos ha enseñado, tradicionalmente se nos ha dicho de que eso fue así, y no es así. Cuando Colón llegó, pues ya había llegado lo que es la cultura celta. Ahora, hay una diferencia. Los celtas no establecieron un proceso de colonización. Cuando hablamos de colonización, estamos hablando de tomar los territorios y crear asentamientos permanentes. Ellos no crearon asentamientos permanentes. Podría decirse de que prácticamente fueron misiones de exploración. Entonces, Colón lo que necesitaba era eso, una ruta. Las casualidades de la vida, pues, le hicieron toparse con América. Imagínense cómo, cómo había ese atraso, porque las culturas precolombinas, los mayas, los aztecas, eran avanzadas en muchas cosas en comparación con los europeos. Los europeos en ese tiempo, en el tiempo de Colón, todavía seguían peleando la idea de que la Tierra era plana, de que la Tierra era el centro del universo. Los mayas, en sus avances, la cultura maya fue una cultura precolombina que se estableció en esta zona. Voy a hacerlo. Profe, fíjese que le quería preguntar, a ver de qué están hablando, porque es que se me va el internet y me saca Zoom. Ah, les estoy hablando de lo que es la periodización de la historia de Honduras, chicos. Y les estoy explicando algunas cuestiones que debemos de ir tomando en cuenta. Situaciones que a la hora de manejarlas como estudiantes es importante que ya vayamos dejando en el pasado. Como el hecho de decir de que, por ejemplo, utilizar el término descubrimiento. No es descubrimiento cuando hablamos de descubrimiento de América. En primer lugar, permítanme, voy a borrar esto.
Es un término que no se aplica. El término adecuado es encuentro entre dos mundos. La otra cuestión, y es el hecho de que cuando nosotros queremos usar términos en relación a lo que son nuestros antepasados, popularmente utilizamos el término indio. Y el término indio no es correcto. El término indio es relativo a las personas naturales de la India. Cuando Colón decía Indias Orientales, Colón se refería a que quería buscar una ruta para, o sea, la historia menciona de que Colón zarpa en busca de las Indias Orientales. Entonces, cuando hablamos de las Indias Orientales, estamos hablando de lo que es la zona de la India, la parte sur de China. Por eso ellos hablan de las Indias Orientales. Ahora, el término se fue acuñando y se fue quedando y por eso ellos le llamaban indios a los aborígenes. Y el término indio no es correcto. Entonces, ni indígena también. El término correcto es aborigen. Esa es la otra cuestión que también vamos a ir analizando. Cada vez que hablen o participen y se refieran a lo que son, por ejemplo, los grupos étnicos de Honduras, el término correcto son aborígenes o pueblos étnicos ancestrales. Pues bien, ese era el ejemplo que les quería tratar de exteriorizar para que se tome en cuenta en la medida que vayamos. Entonces, hablar de periodización es eso, joven. Ahora, analicemos la época prehispánica. Un momentito. La época prehispánica se caracteriza porque está comprendida en dos momentos fundamentales: cazadores y recolectores y agricultores incipientes. Analicemos esta etapa, la de cazadores y recolectores. Cuando hablamos de cazadores y recolectores, estamos hablando del momento más antiguo en la historia de América y obviamente en la historia de Honduras. Para este tiempo, los grupos humanos se caracterizaban porque eran nómadas. Es decir, en el país, los grupos poblacionales no tenían un lugar fijo de residencia. Hablar de nómadas, estamos hablando de que son grupos de personas que viven y que van de un lugar a otro permanentemente. ¿Por qué eran nómadas? Ellos eran nómadas porque ellos dependían de los recursos que les ofrecía el medio físico, es decir, el medio natural. Y cuando hablamos de recursos, estamos hablando de lo que encontraban. Y cuando se les acababan los recursos de ese medio, iban a otro lugar y así estaban permanentemente. Entonces, los grupos de personas se llamaban bandas y se caracterizaban porque eran grupos de personas de 25 a 30. Entonces, estos grupos de personas eran los que andaban permanentemente buscando de un lugar a otro. La principal forma o la principal actividad de subsistencia en ese tiempo, en lo que es esta etapa, estamos en esta etapa, ¿ok? Para que me puedan, perdón, se me fue estamos en esta etapa. Recuerden bien. Voy a iluminarla para que no se nos pase por alto. Ahí. Estamos en esta. Entonces, esta etapa se caracteriza porque la forma de subsistencia de los seres humanos en ese tiempo era que se dedicaban a la caza y a la recolección. La cacería y la recolección era la forma en la que ellos sobrevivían. Recapitulemos. ¿Está bien? Esta etapa se caracteriza porque las poblaciones eran nómadas. Andaban de un lugar a otro.
Estas poblaciones se caracterizan porque se denominaban bandas y eran grupos humanos integrados de 25 a 30 personas. A su vez, estas personas tenían un parentesco en común, que tenían lazos familiares. Técnicamente eran como familias enteras. A su vez, la forma de subsistencia de estas personas era mediante la cacería, la pesca y la recolección. Si se termina el enlace, chicos, la transmisión, quiero decir, entren con el mismo enlace. Ah, no, perdón. No, es en la otra hora, después de recreo, porque ahorita son las 9:13. Profe, lo volvemos a conectar. Se vuelven a conectar con el mismo enlace después de recreo, porque estoy viendo de que, vamos a ver, la clase termina, solamente falta un minuto. Solamente falta un minuto, entonces, cuando termine